Y mucha gente se pregunta cómo llegar a ese nivel de renovación, cómo lograr una renovación espiritual. La palabra dice que cuando andamos en el espíritu, andamos en contra de los designios de la carne. O sea, la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra los designios de la carne. Dando a entender que cuando nosotros andamos bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces la carne es sujetada. La voluntad de Dios se establece, los principios de Dios se establecen, porque el mismo Señor Jesús dijo: el que esté cansado y cargado, venga a mí, y de su interior correrán ríos de agua viva, dando a entender el fluir del Espíritu Santo, que no iba a haber sequedad, que iba a haber abundancia de su presencia. Y cuando hay abundancia de la presencia de Dios, todo es renovado. La misma presencia de Dios es que mantiene la creación, y nos damos cuenta que cada día la creación está sujeta a esa presencia de Dios. Porque Dios va a utilizar tus emociones como un canal de conexión, pero no quiere decir que tú emocionalmente, ¿verdad? Porque lo que es emocional dura poco, claro, es pasajero, pero lo que tiene relevancia eterna, lo que es genuino de parte de Dios, va a ser un cambio, una transformación que va a durar Amén. Dios bendiga a cada hermano, amigo que nos sintoniza por sus medios Jesucristo. Para nosotros es un privilegio una vez más estar con cada uno de ustedes en esta nueva entrega. Te tenemos un tema bastante hermoso e importante que sabemos que te va a bendecir y te va a edificar. Gloria a Dios. Como siempre me acompaña mi amada esposa. Amén. Dios le bendiga, queridos hermanos. Un honor para mí estar compartiendo con cada uno de ustedes esta palabra. Amén, amén. Vamos a iniciar, aleluya, en el día de hoy tenemos un tema muy especial. Este tema tenemos cómo ser vivificado por el Espíritu. Ahora bien, vamos a iniciar leyendo las Sagradas Escrituras en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5. Estaremos leyendo para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Padre, gracias por tu palabra que son vida y vida en abundancia. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre amado, y te pedimos que sea tu Santo Espíritu direccionando en este momento. Dios mío, que todo lo que se trate sea para edificación, levantamiento, fortalecimiento, Dios mío, liberación, sanidad y salvación en la dirección de tu Santo Espíritu, para darte glorias y honras, Señor, y glorificar tu nombre, todo conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amado. Tú sabes que esta carta de Pedro me ha impactado mucho en los últimos tiempos, porque es una carta muy impactante y que es de mucho beneficio para la iglesia en general. Pedro escribe precisamente esta carta a los cristianos que se encontraban dispersos. Sabemos que para esta época estaba reinando el emperador Nerón, que fue un hombre implacable. Y realmente él lo hace con la visión de que la iglesia recibiera consolación. Amén. Para que la iglesia pudiera ser edificada. Y en estos últimos pasajes, en esos 3 pasajes que acabamos de leer, él precisamente centra lo que es la atención en lo que es la fe, para alcanzar lo que es la salvación, que como bien lo dice la palabra ahí, debe de ser manifestada para estos últimos tiempos. Entonces, nosotros como creyentes tenemos esa esperanza viva de ser redimidos, de alcanzar la vida eterna, que es lo que Pedro realmente exhorta. Entonces, para nosotros poder realmente poder asir esa corona de vida, como dice la palabra, tenemos que obligatoriamente ser direccionados por el Espíritu Santo y conectarnos con el Espíritu Santo. Tenemos que vivir una vida avivada por el Espíritu Santo de Dios, una vida vivificada en el Espíritu como creyente, que es a lo que realmente estamos llamados. Por eso dice Tito, capítulo 3, versículo 5,
que el Señor nos ha salvado, no por obra de justicia que nosotros hemos hecho, sino por la renovación de su Santo Espíritu. Y la promesa de Joel capítulo 2, versículo 28, es que en los postreros días el Señor iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Y por eso se hace tan necesario la guianza del Espíritu Santo, porque es que de la única forma que nosotros podemos renovar un espíritu recto dentro de nosotros es con la guianza del Espíritu Santo. Así es siendo avivado por el Espíritu. Y en este tiempo que estamos viviendo tan peligroso, lo que más se necesita es ese avivamiento del Espíritu Santo. Amén. En la iglesia, en cada uno de nosotros a nivel general. Por eso cuando nosotros analizamos esta generación, analizamos lo que se está dando, nos vamos a dar cuenta de que cada día nosotros vamos a ser empujados a ser desconectados del cielo, a ser desconectados de esa comunión con el Espíritu Santo. Por eso, Hebreos capítulo 2 dice que es muy necesario que con más atención nosotros estemos firmes, parafraseando el texto, y con mucha diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué? Porque se hace necesario, porque esta desconexión no se da de momento, sino que ni se da repentina, sino que se va dando muchas veces progresivamente sin que el creyente lo vaya notando. No se trata, una gente no deja de orar de una vez, sino que progresivamente va dedicando menos tiempo al Señor hasta que se encuentran completamente desconectados. Y es muy triste nosotros poder observar que esto no le ocurre solamente quizá al nuevo creyente. Esto le ocurre a todo el que milita para Dios, porque es un ataque que básicamente está en los aires, el que nosotros podemos observar. Cada día la iglesia a nivel general debe de esforzarse para no perder lo que es la sensibilidad del Espíritu, porque esa es otra cosa que está siendo muy atacada para que nosotros no podamos realmente poder experimentar y poder estar avivados permanentemente. Es la falta de sensibilidad espiritual que se está presentando en los últimos tiempos. Y si tú analizas, por ejemplo, antes la gente era más susceptible, ¿verdad? Antes la gente tenía temor incluso muchas veces dentro de las iglesias de blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero hoy en día se ve todo lo contrario en esta nueva generación que estamos observando. Por eso se está notando también lo que es la pérdida del primer amor. Y muchas veces la gente está haciendo muchas cosas grandes, extraordinarias, ¿verdad? Para Dios, pero no se evidencia realmente ese primer amor. No está pasando precisamente como a la iglesia de Éfeso, que tenía grandes dones espirituales, pero no sentía realmente esa pasión por el Señor. Y esto debe de cambiar, porque para poder ser avivado, no podemos resistir al Espíritu Santo, no podemos contristar al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Y también nos dice la palabra que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y hoy en día es lo que estamos observando. Hay mucho entretenimiento, hay muchas cosas que llaman a la atención de la gente, pero el avivamiento del Espíritu está escaseando. ¿Por qué? Porque se está cambiando la gloria de Dios incorruptible por una gloria que es corruptible, que es terrenal, que pasa. Entonces, es necesario nosotros entender esto, tratar de desconectarnos del mundo y realmente conectarnos al Espíritu Santo para que podamos vivir una vida de acorde a lo que dice la palabra. Amén. ¿Y cómo se nota esto? Bueno, cuando lamentablemente las cosas del mundo empiezan a importarnos más que las cosas del Espíritu, es evidente que hay una desconexión. Cuando nuestro lenguaje empieza a cambiar, también es evidente que hay una desconexión. Cuando se habla más de las cosas del mundo que de las cosas del Señor, también es más que evidente que hay una desconexión. Y cuando no hay ese fruto del Espíritu evidente, también es obvio que hay una desconexión. Entonces estamos observando muchas rutinas sin la presencia del Señor. Estamos observando también
una religión que muchas veces estamos profesando, pero básicamente una religión sin fuego, es una religión sin avivamiento. Se necesita que nuevamente el Espíritu Santo vuelva a encender la llama de nuestro corazón y que esta llama se haga de forma colectiva también en cada una de las personas. Amén. ¿Por qué? Porque cuando lamentablemente nosotros estamos andando en esta dimensión de desconexión, estamos profesando piedad, pero estamos negando la eficacia de la misma. Porque primeramente es en nosotros que debe de existir este avivamiento. Por eso es que no es solamente que nosotros cumplamos con las reglas, cumplamos con los ritos, ¿verdad? Con un protocolo, quizás de un culto. No, es que realmente el Espíritu Santo vuelva nuevamente a entronarse en cada uno de nosotros y que vuelva a arder esa llama en uno. No es simplemente asistir a la iglesia, sino estar conectado realmente en una intimidad con el Señor. Amén. Es lo que el Señor, es lo que se requiere en estos tiempos. No es tanta emoción, sino una renovación real del Espíritu Santo. Porque para poder vivir en un avivamiento constante, debe de haber esta renovación real del Espíritu Santo. Y hay una forma muy sutil de diferenciar lo que es realmente ser emocionado en un momento por el medio, por la influencia, y ser realmente renovado por el Espíritu Santo. Lo primero es que la renovación en nosotros produce cambio. La emoción no. La emoción tú puedes, quizás en un momento te encuentres en un congreso, en un ambiente, ¿verdad? En una atmósfera, y tú puedes experimentar esa atmósfera y puede ser que tú llores y puede ser que tú, ¿verdad? Te emociones y ese día vayas y ores, pero a los 2 días ya tú vuelves a la vieja rutina y a los viejos hábitos. Y esto no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que en nosotros haya una renovación profunda, una renovación real, que no venga de lo externo, sino que venga directamente, que emane desde su presencia. Amén. Amada, y mucha gente se pregunta cómo llegar a ese nivel de renovación, cómo lograr una renovación espiritual, una renovación en su mente, en su corazón, cambiar de un estado carnal a un estado espiritual, cómo lograrlo con efectividad. Mucha gente se pregunta quizás, y sabemos, está claro porque Dios es claro en su palabra. Hay muchísimas herramientas que Dios ha dejado para nosotros caminar como tenemos que caminar en las cosas de Dios. La palabra dice que cuando andamos en el Espíritu, andamos en contra de los designios de la carne. O sea, la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra los designios de la carne. Dando a entender que cuando nosotros andamos bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces la carne es sujetada, la voluntad de Dios se establece, los principios de Dios se establecen, la renovación espiritual en nosotros se establece, porque el mismo Señor Jesús dijo: el que esté cansado y cargado, venga a mí, y de su interior correrán ríos de agua viva, dando a entender el fluir del Espíritu Santo, que no iba a haber sequedad, que iba a haber abundancia de su presencia. Y cuando hay abundancia de la presencia de Dios, todo es renovado. La presencia de Dios renueva las cosas. La misma presencia de Dios es que mantiene la creación. Y nos damos cuenta que cada día, la creación está sujeta a esa presencia de Dios, porque vemos que crece una flor, nace un animalito, nace un ave, nace un ser humano, el sol sale, el sol se acuesta, y todo esto es soportado, mantenido por la presencia y el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros analizamos eso en el hombre, en nosotros, estamos llamados, como lo dijo el apóstol, estamos llamados a ser renovados de gloria en gloria y de poder en poder. O sea, hay momentos en el que quizás nos sintamos sin fuerza, quizás sintamos que no podemos continuar, pero ahí está esta renovación espiritual. Me gusta cuando el salmista decía, amada,
Renuevas mis fuerzas como las águilas y me haces estar firme en mis alturas, también decía. ¿Por qué? Porque Dios nos visita, nos hace su visitación especial, ¿verdad? Sabemos que el Santo Espíritu mora en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo de Dios, pero hay momentos donde hay una visitación especial de Dios, donde sentimos esa presencia poderosa que desciende en nuestras vidas. Y es para hacer algo, es para establecer algo, es para renovar algo. Y muchas veces no sabemos interpretar ese momento de Dios. Muchas veces no sabemos administrarlo y mucho menos sacarle el provecho. Por eso hay que saber diferenciar, que es lo que estoy mencionando, lo que es emocionarse y lo que es la real transformación del Espíritu Amén. Santo. Porque una persona cuando se emociona busca Sí. sentir algo, Sí, pero cuando es la renovación del Espíritu Santo, hay una transformación, hay un arrepentimiento claro que sí. genuino. Y obviamente, amada, cuando el Espíritu Santo desciende, sentimos el fuego del Espíritu Santo, sentimos su Claro, porque presencia. Dios va a utilizar tus emociones como un canal de conexión, pero no quiere decir que tú emocionalmente, ¿verdad? Porque lo que es emocional dura poco, Claro, es pasajero, pero lo que tiene relevancia eterna, lo que es genuino de parte de Dios, va a ser un cambio, una transformación que va a durar claro que en sí. ti O sea, para siempre, va a marcar un claro, antes y un claro, después. ese mismo toque va a provocar un cambio que se va a hacer evidente en la personalidad, en la forma Exactamente, de manejarse, en la aptitud, en la estrategia, en lo que está haciendo con la sabiduría de parte de exactamente. Dios. Amén. Entonces, no, y como dije, no proviene de lo externo, sino que proviene de esa renovación que hace el espíritu. Amén. Asimismo, también no va a alimentar el ego de la persona en el momento, sino que va a llevar humildad y Amén. humillación al alma, Pureza, santidad. exactamente, de la persona, porque radica en él. Uno se ve en su condición de pecador, de que lo necesita y entiende que realmente se necesita a Dios. Es como Isaías. Isaías era un profeta y estaba en el palacio, pero cuando dice la Claro. palabra que tuvo ese encuentro tan sobrenatural, dijo, ay de mí, que soy hombre inmundo y habito en donde, en pueblo de labios inmundos también. Tú ves, porque él Amén. vio realmente su condición y la condición de los que estaban también a su alrededor, Amén. cuando vio esa manifestación de esa gloria tan expectante. Entonces eso pasa con nosotros también, cuando somos transformados y cuando somos renovados directamente desde el Amén. Espíritu Santo. Y hoy en día mucha gente está buscando experiencias emocionales. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque si tú analizas los eventos, los Sí. conciertos, todo lo que se está dando para que la gente viva una experiencia emocional y no una verdadera transformación. El Aleluya. avivamiento consiste en esto, consiste en un cambio real, no en emocionarse, no en gritar, no en una algarabía. Y no es que no se puede, porque dice la palabra que en la presencia del Señor hasta tiembla la tierra Y en el gozo del Señor está nuestra fortaleza. Claro, pero también dice el salmista, utilizando una hipérbole, oh mar, ¿qué viste tú que oíste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás, hablando de la magnificencia y el poderío de nuestro Yo creo Dios. en eso, amada. ¿Tú Y ves? yo pienso que sí, que las cosas de Dios deben de manejarse con reverencia, debe de Exacto. manejarse con una integridad de corazón, con una pureza, como lo dice la palabra. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, Amén. ¿verdad? Porque yo siempre he creído que de toda visitación de Dios sale una solución, que de todo toque del Espíritu Santo hay una bendición. Siempre Claro. he creído que cuando Dios toca a una persona no toca por tocar, sino que hay una Exactamente. manifestación especial de parte de los cielos sobre esa persona para establecer algo en esa persona. Amén. Entonces, eso Amén. es muy importante realmente y considerar esto porque realmente a veces el hacer algo por un pensamiento, un sentimiento humano, ¿verdad? Puede causar realmente un problema. Pero cuando se hace bajo la dirección de Dios, cuando se busca realmente honrar al Padre Celestial, entonces ahí viene el verdadero avivamiento. Es ahí Exactamente. donde ese avivamiento que se produce en nosotros toca a otros también. Amén. Y óyeme, es algo tremendo porque el Espíritu Santo no solamente quiere venir y tocarte en un momento, Él quiere poseer y quiere gobernar tu vida, Él quiere Amén. habitar en ti.
o en la persona, porque gracias a Dios tenemos, ¿verdad?, la dirección del Espíritu Santo. Él quiere gobernarnos, Él quiere habitar en nosotros, Él quiere guiarnos hacia toda verdad y a toda justicia. No simplemente un toque, no solamente que tú sientas que los pelitos del cuerpo se te erizan o que la piel se te pone enchinada también, como dicen, sino una dirección real, una transformación real, algo que es evidente y es patente. ¿Por qué? Porque ese fuego limpia, ese fuego, ¿verdad?, purifica, ese fuego. El Señor a través de eso nos comisiona y nos direcciona. Me gusta el fuego del Espíritu Santo, me gusta su presencia. Amén. Amén. Eso es pero así. Con conocimiento, como tú dices, porque ese conocimiento entonces nos ayuda a conseguir lo que Dios quiere que consigamos. Exactamente. ¿Por qué? Porque limpia el corazón. David decía, oye, me renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. La evidencia más grande es esa. Una vida transformada, un corazón transformado. Amén. Como lo dice la palabra del Señor. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto. Dentro de mí. O sea, es algo maravilloso lo que hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque restaura. Restaura lo que es la pasión por Dios. Nos hace caminar en obediencia plena. Y no solamente esto, sino que también nos comisiona para poder servir. Amén. Entonces necesitamos primeramente que reconocer de que necesitamos ser renovados. Debemos de clamar por el Espíritu Santo con sinceridad. Amén. Y decirle al Señor que esos frutos de su Espíritu se hagan evidentes en nuestra vida. Que ese amor, que ese gozo, que esa paz, esa benignidad, esa mansedumbre, esa templanza, ¿verdad?, se hallan cada día, se noten, se evidencien. Amén. En nosotros. Que formen en nosotros un carácter a través de la fe, a través de las decisiones diarias que nosotros vamos a tomar. Porque esto es importante, porque el objetivo del Señor es que nosotros vivamos en una renovación constante. Amén. Que no solamente sea de un momento, sino que diariamente nosotros seamos guiados y seamos vivificados. Así es. ¿Y cómo podemos eso? ¿Cómo podemos nosotros lograrlo? Número 1, a través de la oración diaria. Es importante la oración. Es Amén. Importante que volvamos a Gloria orar. a Dios. Es importante que volvamos a buscar su presencia. Es importante que desarrollemos un hábito de oración saludable. Porque el mismo Señor Jesucristo, que era Dios manifestado en carne, sabía que necesitaba la oración. Sabía que necesitaba orar. Sabía que necesitaba buscar la presencia del Señor. Y en muchas ocasiones observamos cómo Él dejaba a los discípulos y se iba a un lugar aparte, dice la palabra, ¿qué? A orar, a tener comunión con el Padre. Asimismo también lo que es la lectura vívida de la palabra, una lectura vivificante, una lectura diaria, una entrega diaria. Mira, cuando nosotros analizamos Efesios capítulo 6 nos damos cuenta que las armaduras que el Señor nos ha entregado son todas defensivas. Y una sola de las armaduras es ofensiva, que es la espada del Espíritu. Y Pablo la define como la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es la herramienta esencial con la cual el creyente debe batallar y atacar. Fue lo que el Señor Jesucristo utilizó para poder vencer a Satanás en la tentación. Fue a través de lo que es la palabra que él pudo subsistir. Y en momentos de dificultad, de tentación y prueba, nosotros tenemos que tratar de asirnos de la palabra, ceñirnos de la palabra de verdad, como dice la palabra del Señor. Amén. Asimismo también tenemos que tratar de cultivar atmósfera de adoración. Esto es algo que a mí particularmente me ha ayudado mucho para poder desarrollar una intimidad con Dios profunda, la adoración. Dice la palabra del Señor que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores el Señor busca. Y es esencial esto, que nosotros hagamos una atmósfera de adoración, porque Pablo nos llama, hace un llamado, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, a estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y esto forma parte también de lo que es la adoración. La adoración es algo tan importante porque cuando nosotros adoramos, no estamos recibiendo algo, sino que estamos entregando algo delante del Señor. Es el medio por el cual nosotros podemos dar a Él o devolver de lo mucho que Él nos ha dado. Y es lo único que Él busca, que Él se agrada
dice la palabra, en nuestra adoración. Y uno de los principales ministerios que vamos a ejercer cuando estemos en el reino de los cielos, o una de las principales funciones, es estar adorando delante de su presencia. Amén. Entonces es importante nosotros permanecer en ese estado de oración genuina. Esto sensibiliza a nuestro espíritu. Amén. Y no hay limitaciones donde hay un corazón que adora. No hay limitaciones donde hay un corazón devocionado para Dios. No hay limitaciones para nosotros poder tener esa llenura constante del Espíritu cuando estamos en este nivel. Amén. Y sobre todo también permanecer en una comunidad ungida, porque es importante. Mucha gente deja de congregarse, deja de buscar del Señor. Quizás mucha gente no tiene esta oportunidad, pero ese contacto diario también ayuda. Amén. Muchísimo para el fortalecimiento y el avivamiento del Señor. Amén. Entonces es importante tomar estos parámetros para mantenernos avivados en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cerrar leyendo Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga más. Aleluya. Gracias por sintonizarnos por su medio Jesucristo. El evangelista bienvenido Kerry, mi amada esposa, la conferencista Antonelia Luna de Kerry. Ha sido un placer. Un abrazo.